Muy bien, ya estamos conectadas también por Instagram. Muy buenas a todos. Eh, es un placer tenerlos aquí y que nos acompañéis en esa charla. Y bueno, sin más prorrogar mucho tiempo, voy a presentar mi invitada de hoy, que es Beatriz Sanz. Beatriz, es difícil presentarte porque eres mucho, ¿no? Como, yo creo que como la mayoría de las mujeres somos muchas cosas en uno, ¿no? Beatriz es, aparte de speaker, de motivadora, emprendedora, y es que es difícil de presentarte realmente. Pero te dejo a ti que te presentes a nosotros. Vuelvo a repetir para quien está en el Zoom. Se está siendo grabado, ¿vale? Por si no quiere, luego lo vamos a compartir en redes sociales si quieres cortar tu cámara, ¿vale? Estupendo. Estupendo, Keila. Pues yo sobre todo darte las gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias, este ciclo de conversaciones o este ciclo sin más, porque yo creo que es importante que estemos unidos en este momento y que hayas tenido esta iniciativa, pues la verdad es que, bueno, pues te doy mi enhorabuena y te felicito por ello. Y sobre todo que estoy encantada de estar con todos por Zoom, por Instagram y la verdad es que aquí estoy para hablar de lo que queramos, ¿no? Hombre, hablar de ese cambio, ¿no? Sobre todo hablar del cambio que nos viene y qué mejor que tú que vives en constante cambio, además, ¿no? Tu misión, ¿no? Un poco de lo que te conozco es justo eso del desarrollo personal. Para quien no conoce a Beatriz, ella, aparte de ser speaker, lleva un programa, es presentadora de televisión, presentadora de radio, sobre todo en el desarrollo humano, ¿no? Y por eso me encanta tenerte aquí, porque ahora en estas circunstancias, en el momento que estamos viviendo, cómo nos ponemos, ¿no? Con esa incertidumbre, con ese miedo, con esa inseguridad, con miedo hacia el futuro, de lo que nos va a venir, de lo que nos prepara. Así que no hay nadie mejor que tú para hablar de eso. Pues muchas gracias, Keila. Yo ahora te puedo os puedo contar un poco cómo me encuentro y cómo, como coach profesional que soy, cómo lo están viviendo mis clientes, ¿no? Desde ese punto de vista, que bueno, yo creo que es siempre enriquecedor, porque personalmente yo creo que esto lo podemos compartir con muchos, ¿no? De estos sentimientos encontrados que estamos viviendo desde que empezó todo esta crisis hasta el día de hoy, porque al final estamos en un momento emocional muy diverso, ¿no? Es decir, hay veces que nos levantamos a lo mejor con la alegría un poquito más entonada y hay días que estamos más tristes, hay días que quizá tengamos más sentimientos de frustración, incluso de rabia, porque pensamos que esto se podía haber tomado de otra manera, haber puesto otras medidas quizá de emergencia antes. Pues así me siento, ¿no? Es decir, que tenemos que ser conscientes de que no es un momento alegre. Y partiendo de esa base también tenemos que conocer qué sentimientos podemos poner a nuestro favor para que en ese inconsciente colectivo podamos hacer que este cambio que nos han impuesto pues suceda de una manera mucho más agradable o quizá un poquito más productiva para lo que nos venga después, que no lo sabemos, porque igual que nos ha pasado esto, ahora ya cada vez más estamos alertas a por qué no tomarnos la vida de otra manera, porque no tenemos el control de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esos sentimientos encontrados, que yo creo que, como digo, que compartimos la mayoría, pues mis clientes también están en un proceso bastante difícil, porque al final están cortando también nuestra seguridad o su seguridad, porque yo también me incluyo, ¿no? Esa seguridad de la que pues nos habíamos hecho muy dependientes. Nos habíamos hecho muy dependientes de algo que creíamos que podíamos tener siempre y, como digo, nos estamos dando cuenta que no nos podemos estar pensando en lo que va a venir cuando realmente no lo sabemos a 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa incertidumbre, en esos cambios, como tú bien decías, es donde, perdonad que estoy aquí bajando un poquito el volumen, es donde nos la jugamos.
Y aunque sea un cambio impuesto, los sentimientos que aparecen en este proceso pues tienen que ver con esa incertidumbre y con una resistencia que sí o sí está ahí, porque no nos gusta cambiar, porque nuestro cerebro ya nos está avisando y nos está diciendo, hola, no me apetece nada que estés pasando por esta situación, así que voy a hacer todo lo posible por frenarte y para que todo lo que sea peligroso para ti lo descarte lo antes posible para no hacerte daño. Ese es el mensaje, al fin y al cabo, de nuestro cerebro, ¿no? Y ante esto, pues es donde tenemos que cambiar nuestra manera de interpretar estos cambios. Y se habla mucho, es cierto, de considerarlos como una oportunidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo en esto, porque siempre que hay cambio hay evolución. Y lo que nos está pasando no es casual. Teníamos que pararnos, teníamos que tomar aire y tomar distancia para darnos cuenta de lo que estábamos haciendo mal y no repetirlo, y de lo que podríamos hacer mejor que no estábamos haciendo. Entonces, bueno, todo cambio, como digo, y según lo que estoy yo viendo en general por mis clientes y por las personas que me rodean, no está siendo fácil. Pero sí que está sacando lo mejor de nosotros, al igual que lo peor, pero está sacando lo mejor para poder considerarlo como algo que no podemos controlar, pero que sí que podemos hacer lo posible para tomárnoslo de una forma o de otra, ¿no? En esas nos las estamos jugando. Sí, Entonces, es así, ¿no? Los cambios son así, sobre todo cuando nos lo imponen, que es lo que más nos cuesta también, ¿eh? Os digo, al final, cuando algo te lo imponen desde fuera, cuidado que es como que a mí no me mande nadie, que no me obliguen a hacer las cosas, ¿verdad? Y ahí es donde nos alteramos, ¿eh? Nos entra el estrés, sube el cortisol y empiezan a aparecer una cantidad de cosas, de sentimientos y de emociones muy contrapuestas, ¿no? Pero ahí es donde nos conocemos más también. exacto, exacto. Es que justo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando es una cosa impuesta, porque muchas veces para nosotros puede ser fácil, ¿no? Un sábado y un domingo quedarnos encerrados en casa sin salir, sin hacer nada. Muchas veces suele ser mucho más fácil y esos momentos es como esa parte impuesta. Yo pasé por esa parte impuesta y fue como en plan, no quiero, ¿y cómo los perros pueden salir? Y yo no, y era como en plan, ¿no? La resistencia eh, y ese querer, ¿no? También es una trampa de querer mantener el control, ¿no? De qué Ujú. forma podemos controlar alguna situación en algún momento. Y es verdad que es algo tan eh, nuevo, diferente, que es muy difícil para nosotros entender y saber llevar esa situación. Está claro. Y fíjate, Keila, yo en estos momentos, como estamos escuchando tanto de todo, yo ahí sí que recomendaría que no escucháramos todo, porque insisto en este inconsciente colectivo, al final la masa es la que nos está trayendo supuestamente todo lo que de alguna forma tenemos que sentir o tenemos que pensar. Y hay que sacarnos a nosotros mismos de ese inconsciente colectivo para pensar de otra forma. Al final yo creo que el éxito está en saber controlar nuestra mente y sobre todo meterle dopamina buena, es decir, dopamina desde el punto de vista de esos pensamientos positivos que quizá ahora pues tienen un poquito más, pero que son necesarios para que esa energía suba y que nuestro sistema inmunológico también se vea reforzado, porque estamos hablando de cambio y estamos hablando de un cambio que aunque no hayamos querido pasar por aquí, necesitamos energía. La energía ya sabemos que es importante para cualquier proceso de cambio que estemos viviendo. Y sin energía buena, pues, ¿qué nos va a pasar? Pues que primero podemos enfermar, que eso sería lo más grave, y segundo, nos vamos a meter o vamos a incluirnos en esa emocionalidad colectiva, que yo no digo que todo el mundo esté así, porque hay muchos también, yo creo que estamos a un porcentaje 50-50 de personas que sí que están controlando esos pensamientos y de otros tantos que no. Pero no nos podemos dejar llevar, ¿no? O sea, si estamos todo el rato viendo las noticias, leyendo o escuchando todo lo que nos mandan por WhatsApp, que esto es una locura, o sea, yo por cada grupo, yo no sé cuántos millones de mensajes recibimos, claro, pues es normal, ¿no? Que te deje, que todo eso te afecte y te ponga en un lugar diariamente que a lo mejor no es el más apropiado para estas circunstancias. Y si no cubrimos esa vibración o no aumentamos esa vibración
emocional también, pues como digo, todo lo que sucede a nuestro alrededor va a ser pues de una manera muy escasa, ¿no? Esa es la palabra. Sí, Es es que es lo que lo acabas que de acabas de decir decir en relación a, relación a los a los grupos, a grupos, estar a en, estar con las con las noticias, noticias, y lo cuanto nos gusta muchas veces y engancharnos lo cuanto en nos algo, gusta en una muchas veces noticia, como engancharnos que en eso algo, en una no, noticia, como mm, que eso de no, alguna forma nos alimenta, ¿no? Pero ¿por de qué alguna no forma nos alimenta, ¿no? alimentarnos o Pero ¿por qué no nutrirnos de otros alimentarnos o nutrirnos pensamientos, de otros de pensamientos, otras, de otras, otra forma de de pensar, pensar, ¿no? ¿no? Y eso es lo Y que es lo que que veo a mucha que gente es a mucha gente complicado es porque complicado acaba porque acaba siempre yendo siempre al yendo al mismo mismo comentario, comentario, a la misma información, o el amigo, el familiar le ha dicho A, B, C o D y está más asustado, ¿no? Como que porque es es verdad verdad que que ahora, ahora, cuando has cuando has empezado, has empezado, dicho has sí, dicho que no sí, es que una no es una situación situación difícil, difícil, pero solo pero con el solo con el pensamiento pensamiento positivo positivo tampoco tampoco podemos podemos estar. estar. ¿Cuáles ¿Cuáles serían para serían ti para las ti las herramientas o qué herramientas o podríamos hacer que sea que un sea un equilibrio, ¿no? Porque equilibrio, hay ¿no? que Porque hay que informarte informarte realmente de lo que realmente está de lo que está pasando, pasando, pero pero sin sin victimizarte, sin victimizarte, entrar sin en esa entrar en esa información, ¿no? información, ¿no? Eso es, eso es. Pues lo primero yo creo que sería interesante el que nos pudiéramos escribir en un papel qué significado tiene para nosotros todo esto que estamos viviendo. Porque si no le damos movimiento y no le damos palabra a lo que nos está pasando, no podremos luego tampoco saber qué recursos podemos tener o cómo podemos afrontar todos estos retos, porque al final son retos, son desafíos, ¿no? Que nos está poniendo la vida delante. O sea, nos está haciendo de espejo ahora mismo todo lo que está pasando y, y ahí quizá es donde tenemos que darnos cuenta de todo lo que ya podemos empezar a poner en práctica y que a lo mejor antes, por lo que sea, no sabíamos que teníamos. Y yo creo que describir qué es lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo, qué es lo peor para nosotros de esta crisis, porque no deja de ser una crisis, ¿no? Y qué es lo mejor, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, insisto, cómo nos está afectando, más que pensar en cómo nos va a afectar el día de mañana, porque, bueno, insisto que no lo sabemos, cuando llegue ese momento ya veremos cómo salir de esto, ¿no? Pero es verdad que ahora hacer un plan de acción para después, cuando no sabemos ni siquiera cuándo va a acabar, pues es un poco absurdo. Lo que sí tenemos que tener son planteamientos, ¿vale? Sí, compro. Pero sobre todo tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? De saber todo esto, cómo nos está repercutiendo, qué es, como insisto también en cómo estamos con respecto a la crisis. ¿Cuál es nuestro punto de observación ante esta situación? Porque al final la mente no sabe si es algo real o es fantástico. Y ahí somos responsables, ¿no? De cómo enfocarnos de una manera o enfocarnos de otra. Porque al final, donde ponemos la atención ya sabemos, ¿no? Que va nuestra energía. E insisto mucho en este tema de la energía porque si queremos que esto no nos afecte de una manera, tenemos que subir nuestro nivel de vibración energético. Y también es muy importante en estos momentos que cuidemos mucho nuestra alimentación. Y fíjate, y te digo más, Keila, más que a lo mejor incorporar nuevos hábitos, que también puede ser un buen momento para todo aquello que traíamos de antes, darle un pequeño toque. No vamos a cambiarlo todo porque entonces nos volveríamos locos, ¿no? Y es como, Ahí bueno, sí que nos estresamos, de verdad. ahí nos estresaríamos bastante y entonces hay que ir poquito a poco. Pero bueno, a lo mejor empezar con un hábito que es la alimentación, porque todos podemos mejorar nuestra alimentación, ¿no? Entonces ahí sí que incorporar cosas, o sea, vegetales, verduras, que tengan color verde, y todo tiene que ver porque si al final nosotros la energía la cobramos a raíz de la luz, ¿no? O sea, Sí, sí. los alimentos que les llega directamente salud son los que más nos pueden ayudar a que nuestro sistema inmune se fortalezca y que tengamos esos niveles de energía un poquito más altos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues incluir quizá un poquito más de este tipo de verduras en nuestras dietas y pensar en que también el entorno que tenemos, que aunque estemos en familia con dos personas o que estemos con nosotros mismos o que estemos con un entorno más grande, podría estar muy bien que empezáramos a darnos cuenta de todos los entornos que nos rodean, cómo son, porque al final somos lo que nuestro entorno es. Ya sabes la teoría de Bruce Lipton, ¿no? De
que habla de todo esto, de cómo las células se modifican más por el entorno que por su propia reproducción. Sí, Entonces, quizá también sea un buen momento para darnos cuenta de esto, ¿no? De cómo están las personas que nos rodean, de nivel de energía, de incluso, voy más allá, ¿no? Si luego el día de mañana queremos, por lo que sea, salir con un proyecto súper rompedor y ganar mucho dinero y muchas otras metas, pues es importante ver lo que tenemos alrededor porque somos eso. Entonces, bueno, exacto, hacer un exacto. chequeo, ¿no? Es que darnos cuenta de que somos nuestros pensamientos, somos ese entorno y de cómo nos estamos nutriendo, yo creo que es la fórmula o el secreto, ¿no? El gran secreto de ese cambio. Pero más allá de cómo lo vamos a enfrentar, Sí. ¿y qué podemos hacer a día de hoy para mejorar nuestras relaciones, para el día, para mejorar sobre todo este cambio? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo podemos vivir con él sin amargarnos, sin estar en esa eh, sin la tristeza o sin la soledad, ¿no? Porque también hay mucha gente que sufre la soledad mismo estando acompañados, ¿no? No es necesario estar solo para sentirse en soledad. ¿Qué podemos hacer en ese momento de cambio en donde estamos también muy acostumbrados con eso, con la tecnología, con el móvil y a lo mejor pues tus amigos de siempre han dejado de llamarte porque están más preocupados con su familia o tal, o ya no es como estamos tan acostumbrados en España a estar en la calle también, ¿no? Estar en contacto con los demás, de ir a tomar esa cervecita, de contarnos nuestras vidas. ¿Cómo enfrentamos esa soledad tecnológica? Bueno, yo creo que con cariño, yo creo que esa es la clave, como todo. Al final, si nosotros no actuamos desde ese amor hacia uno mismo, es imposible que lo demás aparezca. Y yo creo que la paciencia, por ejemplo, ahora que la estamos desarrollando de una manera muy especial, la templanza, son maneras también de estar en el mundo conectados con nosotros mismos desde ese amor hacia uno mismo. Y yo creo que todo lo que traíamos de atrás, de este mundo tecnológico que nos ha separado realmente de lo básico, ¿no? ¡Buah! Es brutal el que tengamos ahora este momento para trabajarnos más en nosotros mismos, como digo, porque yo no sentía que nos estábamos queriendo mucho, personalmente, y esto ha pasado por lo que ha pasado, no tenemos ni idea, ni yo voy a hacer nada porque no lo sabemos, pero yo creo que sí que nos estamos separando mucho de nuestra propia esencia, ¿no? Y de lo que somos realmente. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por reconocernos y por querer profundizar más en nosotros. Eso yo creo que es la prueba más de humildad que podemos hacer para que luego lo demás funcione. Si no, estamos hablando de dejarnos llevar o dejarnos influir o influenciar por lo que para mí y para cualquiera no es importante. Y realmente yo creo que las nuevas tecnologías están ahí por algo, las podemos volver a utilizar de una manera muy inteligente, pero sobre todo querernos más y que sea un amor verdadero, ¿no? Y quizá esa es la primera relación que tenemos que tratar con uno mismo. Y aquí podemos poner casos como maltrato con la comida, mucha gente, ¿no? De tener ansiedad por la comida, por hábitos más tóxicos, por relaciones tóxicas, por exceso de trabajo, por tanto que le estábamos dando tanta importancia a cosas que realmente no la tienen, que ahí es donde, bueno, podemos tener una oportunidad para tratarnos con mucho cariñito y poder después decidir qué tipo de entorno, insisto también en esto, queremos tener a nuestro alrededor, ¿no? Y es que yo creo que es la base fundamental, que como digo, creo que escaseaba bastante. Y por eso tiene que romper esto por algún lado, si era lógico, era insostenible, ¿no? Nos Sí, estábamos yendo de lo que, nos estábamos distanciando demasiado de lo que realmente somos como humanos. Entonces, bueno, ha sido un toque de atención bastante importante. Y como somos muy inteligentes y la raza humana tiene mucho todavía que aportar, pues yo confío en que todo esto vuelva a renacer en cada uno de nosotros y podamos, que ya lo estamos haciendo, ya estamos mostrándonos nuestra mejor versión en muchos casos,
pero yo confío en que aún esto solamente sea el principio. Sí, estoy Sí, muy de estoy muy de acuerdo contigo que contigo que estamos eh, mucho en para mí es muy para mí al es muy al exterior, ¿no? Para exterior, el ¿no? Para otro, el otro, producción o producir producir mucho mucho o o trabajar mucho y siempre mirando a otras cosas y no hacia no hacia a lo que lo que realmente es realmente es importante, ¿no? importante, ¿no? Porque nunca hay tiempo para hablar Para de hablar eso, de nunca eso, hay nunca tiempo hay tiempo para, ay, luego te llamo, ay, sí, te iba a llamar, pero es que se me pero ha es que sí, olvidado porque me ha pasado la hora, ¿no? Que Mm. cuántas veces nos ha nos ha pasado eso pasado de eso de, recordarnos a alguien y decir, ay, la voy a ay, llamar. voy a llamar, Y luego se y nos luego se nos olvida olvida y y una semana una más semana tarde dice, ah, sí, te iba a sí, te llamar. iba a Eh, llamar. Normalmente, aquí cuando estoy Cuando estoy con los con los entrevistados, entrevistados, uno de los uno de los entrevistados nos entrevistados deja una pregunta para el siguiente. sí, Ayer estuve con Alicia Mezcua, ella es una maestra del Tantra, de la sexualidad consciente, consciente, y la pregunta que te he ¿qué te dejado es la dejas es la siguiente. siguiente? ¿Cómo trabajas o cómo trabajarías con los Para los empresarios empresarios, eh, la parte la del parte del placer? placer. Ujú. Muy buena pregunta. Sí, es Pues muy yo, buena pregunta. muy Me ha buena encantado la pregunta. La pregunta, sí, pregunta, sí. sí, sí. Yo creo que como este mundo dual, donde hay sufrimiento y placer, donde hay placer y sufrimiento. El placer no deja de ser para mí una experiencia donde se cubre una necesidad del tipo que sea y parece como que la educación, ¿no? Que hemos tenido la mayoría, por decir todos, tiene que ver con esa parte sexual, ¿no? Quizá, ¿no? El placer, nos imaginamos siempre que tiene que ser o sexual o todo con exceso, ¿no? Parece como que el placer es como un poco oscuro y bueno, pues Sí, igual que siempre la tiene ese sexualidad, ¿no? lado feo, oscuro, o de O de mucho, mucho, tal vez perversión, o de mucha sensualidad, desde el manipular, ¿no? Hay esa parte esa parte oscura oscura que que mucha gente mucha lo gente queda lo ahí queda con ahí con vergüenza o vergüenza le da mucho pudor hablar. hablar Y por y eso, por bueno, eso uno de los trabajos que estamos haciendo también es trabajar el es trabajar el placer, hablar de placer, la hablar de la sexualidad de una sexualidad forma de una forma sana, sana, trayendo más trayendo más información información y que la Mm, y gente que la pueda gente quitar pueda un poco quitar ese miedo y ese ese miedo y pudor. ese pudor. Eso es, y yo creo que empresarialmente estamos hablando que al final el foco, el personaje principal de la película no deja de ser un ser humano. Entonces, hay que trabajar, pues lo que yo hago es trabajar con ellos esos encuentros para que también vean el placer en lo que hacen. Y el placer puede ser desde hacer una actividad solidaria en la empresa, desde disfrutar de una comida con el equipo que hace tiempo que no han hecho, desde irse un fin de semana a organizar algo para que ese equipo esté mucho más fortalecido, desde darse a él mismo, a ella misma, ese propio placer, ¿no? Y distanciarnos un poquito más del sufrimiento. Parece como que, por ejemplo, ahora el sufrimiento tiene que estar por encima del placer, porque es un poco el sentimiento que incluso podemos tener de culpa si le damos más posicionamiento al placer que al sufrimiento. Y ahí yo creo que podemos cometer un error. Otra cosa es que tú tengas familiares enfermos, que tengas que pasar por unas circunstancias bastante dolorosas, etcétera, etcétera, y ahí es verdad que el placer inevitablemente baja, sí o sí. Pero otra cosa es que nos alimentemos excesivamente del sufrimiento y seamos pues adictos al sufrimiento, ¿no? Entonces ahí efectivamente el placer no lo dejamos aparecer por ningún lado. Y yo creo que es un buen momento también para destapar ese placer y disfrutar de cada momento que nos podamos brindar a nosotros mismos y a los de nuestro entorno, por mínimo que sea. Y ahí está la clave en disfrutar del presente ahora más que nunca. No, No, has dicho has una cosa dicho que una cosa que me parece muy me parece interesante, interesante, que que es el es el sufrimiento sufrimiento y el y placer. el placer. Es que cuando hay mucho placer o estoy pasando demasiado bien, o todo me va bien, por ejemplo, y no estoy hablando solo de las Solo de las circunstancias que circunstancias estamos que estamos viviendo, viviendo, eh, nos sentimos culpables o es como, uy, si me está yendo demasiado bien, luego demasiado me va bien, a ir luego me va a mal, ir o, mal, ¿no? Como que hay ¿no? Como que hay una,
algo tan arraigado de Ujú. que no podemos tener placer, no podemos que las cosas vayan bien. Y creo que es más una decisión nuestra y elección. Vale, las cosas van mal, pero ¿qué puedo sacar, no? ¿Qué partido qué cosas buenas puedo sacar de esas circunstancias? Ujú. ¿Qué aprendo? ¿Qué estoy sacando de eso? ¿Qué me hace ser, no? ¿Cómo me hace ser una mejor persona? Porque si pensamos en el sufrimiento, eh, puede ser el sufrimiento, yo que sé, que la empresa no ha funcionado bien, una frustración o tal, ¿qué me está aportando? ¿Me está haciendo más fuerte? ¿Me está haciendo ser una persona más sabia, con más conocimientos, con más herramientas? ¿O me está dando la oportunidad de ver toda la capacidad que tengo para enfrentar algunas situaciones, ¿no? Ujú. Pero sí que veo que es mucho más fácil trabajar con el sufrimiento, con los dolores, que trabajar con el placer. Claro, claro, nos han educado así, de alguna forma. Bueno, el sufrimiento forma parte de esta vida humana, pero también es una lección. Es decir, que por eso hay que separar, ¿no?, el dolor del sufrimiento. Pero sí que es verdad que hay adicción al sufrimiento, porque parece que desde ahí las cosas parece que salen bien o que la se ha acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, eso es lo difícil, el empezar a generar aquello que nos da placer y que no nos sintamos culpables. Porque luego aparece la culpabilidad, como digo, en este momento de, por Dios, ¿cómo vamos ahora a disfrutar de estos momentos según lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Bueno, Exacto. pues eso sería muy poco inteligente. Otra cosa es que desde donde podemos hagamos todo lo posible para que lo que está pasando, de alguna forma, podamos mejorar, podamos ayudar y podamos, bueno, pues desde nuestro círculo de influencia, eh, hacerlo lo mejor que sepamos. Otra cosa es fustigarnos, ¿no? Y decir, no, pues es que claro, yo me tengo que sumir aquí en un pozo, en lo más oscuro, porque fíjate en las circunstancias y yo soy la primera que tiene que estar sufriendo, la primera que tiene que olvidarse del placer, ¿no? Y bueno, pues eso al final pasa factura. Insisto en que cada uno somos responsables de lo que sentimos, pero es que también afecta a ese inconsciente colectivo. Entonces, si queremos que cambien las masas, tenemos que empezar por cambiar nosotros, ¿no? Tenemos que empezar por hacer cambios, incorporar cambios, y quizá esto es algo que yo creo que tendríamos que incorporar cada vez más, que es el placer, que es el deseo, es cumplir cosas que queremos que realmente sucedan, es darnos ese cariñito, como te decía antes, que es importantísimo y que no nos sintamos culpables porque hemos venido a esto, hemos venido a disfrutar, hemos venido a pasárnoslo bien dentro de las circunstancias que, por ejemplo, estamos viendo ahora, pero que las circunstancias no nos afecten para que incorporemos esos cambios y que realmente podamos llevarlo lo mejor que sepamos y sobre todo, no ya solamente llevarlo, sino sacarle el mayor partido posible bueno, y disfrutar dentro de lo que de alguna forma no es plato de buen gusto, ¿no? Que a nadie nos apetece estar en esta situación, confinados en casa, que yo tengo una ganas de salir a tomar una cervecita como el resto de humanos y hacer vida social y todo, pero bueno, yo creo que también ahí podemos hacerlo de otra forma porque somos tan de verdad adaptativos que me encanta porque ya todos nos hemos adaptado a estas nuevas circunstancias, a este nuevo mundo virtual y online y nos tomamos las cervecitas con los amigos y los vinitos con no sé quién y hacemos este tipo de conversaciones tan interesantes y bueno, y todo llegará y todo se pasará. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que yo estoy desesperada ya por realmente salir a la calle porque uf, ya hace falta, ¿no? Además, bueno, hoy no hace muy buen tiempo, pero esos días que hizo un poquito de sol y era como en plan, ay, por Sí, favor, yo por favor. quiero Bueno, yo salir. saldría ahora directamente por la ventana, o sea, aunque estuvieran cayendo aquí chuzos de punta y nieve hasta aquí. O sea, que eso sería lo de... Porque es verdad que como no controlemos esto que estamos diciendo, ¿no? Es como que ya nos vamos a poner a hablar hasta con las zapatillas, ¿no? Porque pongan Sí. converse, converse. Sí, ayer con una amiga, oye, quedamos a tomar una cervecita, una copita y nos hablamos y nos contamos cosas. Pero es verdad que también de alguna forma nos ha acercado mucho más a personas que estábamos, ¿no? Con un poquito de esa distancia o que no teníamos ese tiempo de vernos, ¿no? Y es como,
Y ahí te da, yo al menos me di cuenta, porque muchas veces para quedar con los amigos es, ah, no, pero quedamos aquí cerca para no tener que desplazarme mucho. No, como ¿verdad? la cosa ya es como en plan, por Dios, estoy desesperada que estés viviendo, no lo sé, súper lejos, yo voy a verte, yo voy, hago el esfuerzo, ¿no? Como hay esas ganas, ¿no? De conectar mucho más que antes, ¿no? Yo creo que a partir de ahora las relaciones, tengo esa sensación de que van a ser bastante diferentes. Ujú, Sobre todo porque somos seres sociales, no somos seres solitarios, y ujú. necesitamos ese contacto con el otro, ¿no? Pero también estamos creciendo, es un momento de crecimiento social, ¿no? De donde todos estamos aportando, donde todos estamos con esa idea de cuidarnos y cuidar al otro también, ¿no? Eso De, es, de eso no es. ser egoístas, porque estamos en una zona muy egoísta, ¿no? De solo yo, solo mi placer, o solo lo que yo quiero, ¿no? Y eso nos hace, sí, empatizar un poquito más y pensar un poquito más en los demás, ¿no? Está claro. Y bueno, y al final todo tiene su aprendizaje. Yo confío plenamente en la mejor materia prima que tenemos en el mundo, que somos las personas, y, y desde ahí sí que van a cambiar maneras de relacionarnos, maneras de estar en el mundo. Así que yo creo que lo único que tenemos que hacer es aceptar este momento, el verlo como algo que nos hacía falta y que simplemente va a ser mejor. Aunque pasemos, ¿no? Como en el camino siempre hay piedras, como sabemos, y hay momentos en los que pasaremos un poquito más duros, más difíciles, pero hemos salido de todas, ¿no? Y estamos Y vivos, que es lo importante. yo tengo una frasecita que siempre lo llevo conmigo, además llevo en el llavero bueno, en la llave, ¿no? Sí, Y tengo ahí la frasecita que lo mejor está por llegar, ¿no? Entonces, sí, esa es una frase que siempre cuando hay un poquito de tristeza, hay un poquito, o circunstancias de las cuales no puedo, ya no depende de mí, mm, vale, lo mejor está por llegar, porque vas a salir, eso no dura para siempre, ¿no? Tiene su final y eso es. pensar de esa forma a muchas veces ayuda. Yo creo que cada uno buscando su propio mantra, ¿no? De eso, o tiene ese final, o está lo mejor por llegar, o puedo disfrutar de eso, que cada uno se pueda hacer su propio mantra, ayuda mucho. Exactamente. Tenemos 5 minutos, voy Sí. a Y ya preguntar estoy escuchando aquí. los aplausos desde aquí, ¿eh? Porque habrá mucha gente que quiera aplaudir. ¡Ah! Esto es súper bonito. Voy Y a que ella se abrir, voy a abrir. permite. Mira quién se apunta Pues mira, a la voy a... Buenas, reunión con el Benito. buenas tardes Beatriz y buenas tardes Keila. Muy Hola buenas Fernanda, que bien tardes. acompañado te veo. Bueno, sí, siempre de un Rioja, siempre se lleva mucho mejor las penas con vino, son siempre menos pena. Desde luego que sí. Pues Me nos alegro. hemos quedado a punto de acabar y yo, Keila, si me Ujú. permites, tengo ¿Sí? un Sí. poema de Mario Benedetti que me encanta, Ah, por favor. creo Ujú. que es ideal para, bueno, para estos momentos que estamos viviendo y me gustaría compartirlo con vosotros. Y dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras y enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destapar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. No te rindas, por favor, no cedas. Hay fuego en tu alma, hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo es también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida de aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Ay, qué Qué bonito. bonito. Gracias, muchas Muy bonito, gracias. muy bonito, ¿verdad? Es Poder compartirlo. precioso, precioso.
Bueno, Y cuéntanos, danos un tips. Tenemos 3 minutos para ir cerrando esos 30 minutos que hemos podido estar. Fer, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo únicamente quería, porque os he estado escuchando y la verdad es que es atento a todas las sabias palabras que habéis dicho, ¿no? Pero hay una cosa que a mí que creo que es una lección magistral, antes apuntaba Beatriz muy acertadamente sobre el momento en el que estamos pasando ahora todos, que es un momento que yo creo que nos sirve a todos de lección. Es una lección magistral que la vida nos ha dado, aunque para desgracia de muchos ahora mismo, creo que es un momento que nos ayuda a saber quiénes somos y sobre todo a quién realmente queremos. Da igual la distancia, da igual el medio de comunicación por el que tengas, pero la distancia realmente muchas veces une más a las personas. Creo que has hecho una reflexión antes, Beatriz, acerca de esto muy, muy acertada, sobre realmente la situación que ahora mismo hay de tener que estar confinados, de no poderse ver, de no poderse abrazar, de no poderse sentir, ¿no? ¿Veis que esto va a dejar huella en las personas? por supuestísimo. Pero yo creo que va a dejar una huella mejor de lo que pensamos. Y esto no significa que no estemos todavía pasando y lo que nos vendrá, porque esto es muy duro lo que estamos viviendo y está siendo un azote bastante importante a nivel social, a nivel económico y a nivel global, al fin y al cabo. Claro, todavía nos falta mucho por hacer, pero creo que en el fondo nos va a hacer más fuertes. Esto, como decía antes, el ser humano podemos cometer errores y caer en la misma piedra una y otra vez. Y está claro que si hemos llegado hasta aquí es porque todo eso no nos ha ayudado o no nos hemos enterado de qué va la historia. Entonces ha habido otro toquecito de atención un poquito mayor, ¿no? Nos han cogido de las orejas, ¿no? Y nos han pegado la bofetada, la cachetada para que espabilemos. Pero yo insisto, creo firmemente en el ser humano y creo en que esto no va a caer en saco roto, ni mucho menos, y nos va a hacer convertirnos en seres humanos mucho mejores y con más capacidades para afrontar lo que nos venga, los retos, todo lo que sean desafíos y todo lo que, como digo, conlleven este tipo de situaciones difíciles de una forma y con mucha más humildad y generosidad. Muy bien, Beatriz, Beatriz, pues muchísimas muchas gracias gracias a por las estar con dos. nosotros. Gracias a vosotros. Gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad de compartir todo tu conocimiento. Y bueno, seguiré haciendo directos, ya no como la semana del placer, pero una vez a la semana y espero contar una vez más contigo. Muchísimas gracias por Claro. todo. Gracias a todos que nos han acompañado. Y bueno, eso se queda grabado, así que podremos compartir con todos nuestros seres queridos, a ver si nos escuchan un poquito. Estupendo. Keila, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, por hacer este tipo de iniciativas. Gracias, gracias a ti. Me Gracias. despido de ti y seguimos hablando, ¿vale? Gracias. Venga, chao, Chao. chao. Chao, chao.